Muy buenas fans del erizo, aquí Xcream. Quedan 3 semanas para el lanzamiento de Sonic Frontiers, que saldrá para todas las plataformas domésticas y la expectación del público es muy alta. Pero antes de comprar Sonic Frontiers, vamos a dar un repaso a las cosas que ya sabemos que nos vamos a encontrar en el título. La historia de Sonic Frontiers transcurre después de los eventos de Sonic Force, y el guión, al menos para Occidente, está escrito por Ian Flynn, conocido por sus trabajos sobre Sonic tanto en Archie Comics como en IDW. Lo que sabemos sobre la historia es que todo comienza con Sonic, Tails y Amy buscando las causas Emerald. Entran en una especie de agujero de gusano y el grupo se separa. Sonic deberá explorar el mundo para encontrarlos, enfrentando a enemigos conocidos como guardianes, controlados por Sage, que él advierte del lugar y que debe abandonarlo sin dar razones. Notaremos referencia a otros títulos de la franquicia. Hay que recordar que la productora en arte es Sakiro Kawamura, que ya trabajó tanto en Sonic Unleashed como en Sonic Colors, Generation y en los Jardines Chao, en Sonic Adventure. Starfall Island son un archipiélago, lo que significa que habrá múltiples islas separadas para explorar. Empezaremos en Kronos Island, una isla de mucha naturaleza y ruinas antiguas. Aris Island es más desértica, con dunas y estructuras antiguas para explorar. Chaos Island tendrá ríos de lava y un paisaje más devastado. Cada isla estará llena de zonas de plataformeo y mucho rail que conecta con distintas zonas, ya sea para acceder a puzzles o luchar contra enemigos. A diferencia de otros títulos de Sonic, tendremos una zona de tipo mundo abierto, en el que podremos explorar la isla buscando pistas de lo que ocurre, ya sea resolviendo puzzles, subiendo por torres o derrotando a enemigos. Todo esto mientras coleccionamos piezas de memoria y rescatamos a los cocos, que usaremos para llevarlo a un anciano de su especie que nos dará mejoras a nuestras habilidades, ya sea como la velocidad, el ataque, la defensa y el total de anillos que podemos cargar. Las Chaos Emerald será nuestro objetivo, pero para hacerlo necesitaremos unos engranajes que iremos consiguiendo a lo largo del mapa. Otro de nuestros objetivos será el de derrotar a los titanes, y no nos lo pondrán nada fácil. Niveles de ciberespacio. Serán niveles más tradicionales ya vistos en otras entregas y que estarán basados en la memoria de Sonic. Para acceder a estos niveles necesitaremos usar unos portales. Según dijeron los creadores, serán totalmente opcionales de hacer. En teoría, superar estos niveles logrando conseguir todos los anillos rojos o el Time Attack nos premiarán con llaves para conseguir una Chaos Emerald, lo que quiere decir que aparte de estas llaves, con coleccionables del mapa como los engranajes, se podrá conseguir la esmeralda de la misma forma. Vamos a tener que enfrentarnos a diferentes tipos de enemigos, algunos con una forma robótica más definida y otros parecen sacados de un libro de Lovecraft. Todos ellos estarán por toda la isla y para derrotarlos tendremos que hacer uso de nuestras habilidades, así como con los guardianes, mientras que en los niveles de ciberespacio tendremos enemigos clásicos como el Crab Meat o Chopper. Las semillas rojas nos incrementará el ataque y las de color azul la defensa. Se podrán conseguir ya sea completando objetivos, derrotando enemigos, rompiendo cajas o superando minijuegos como el de la pesca con nuestro querido Big. Una vez logres coleccionarlo, tocará intercambiarlo con el anciano Coco y nos dará la mejora. Esto personalmente me recuerda a Gohan en Namek, cuando despertó su poder oculto. El combate tendrá un rol de mucha importancia en Sonic Frontiers. El Homing Attack y el Spin Attack vuelven otra vez, pero tendremos más habilidades, como esquivar o hacer parries, pero además de esto, podremos tener ataques básicos y combos presionando diferentes botones, para así lograr hacer más daño a nuestros enemigos. Tendremos un árbol de habilidades. Iremos desbloqueando nuevos movimientos entregando skill points, como el side loop, que presionando un botón mientras corremos, crearemos una especie de neón para dañar a múltiples enemigos que se encuentren dentro de nuestro dibujo. Además, lo podremos usar para resolver algunos puzzles. Otra habilidad es el Sonic Boom, que nos permitirá lanzar una especie de proyectiles, o como a mí me gusta llamarlo, energía ki, a lo Dragon Ball. Y muchas habilidades más que iremos descubriendo. A lo largo de nuestra aventura, y una vez tengamos las 7 esmeraldas, podremos transformarnos en Super Sonic para derrotar a algunos enemigos. Lo curioso de esto es si podremos usarlo para explorar la Open Zone, transformados en Super Sonic, como si fuera una habilidad más. Habrá un modo que permitirá al jugador realizar combos y ataques utilizando solamente un botón, además de permitir hacer combos de forma automática. Está pensado para nuevos jugadores.
Con todo lo que tendremos que hacer en Sonic Frontiers, ¿cuánto tiempo nos llevará a completar el juego? Pues bueno, según han comentado, para un jugador average tendrá una duración de unas 20-30 horas, según palabras de Kishimoto, y que será un reto muy divertido para las personas que quieran hacer speedrun con el título. Para aquellos que vayan a jugarlo en un PC, ya sabemos los requisitos que debe tener tu ordenador para poder ejecutarlo. Como requisitos mínimos nos piden un i5 3570 o un Ryzen 5 1400, 8 GB de RAM y una GTX 660 o una Radeon 7870. Con esto te asegura jugar a 720p a 30 fps con todo en bajo. Para los requisitos recomendados nos piden un i5 6600 o un Ryzen 5 2600 con 12 GB de RAM y una gráfica GTX 1070 o una Radeon RX Vega 56. Esto nos permitirá jugar a 1080p en alto a unos 60 fps. En Xbox Series X, Sonic Frontiers correrá a 4K Ultra HD, lo mismo se puede esperar de Play 5, pero en cuanto al framerate, es más complicado. Según un reporte de la Tokyo Game Show, se podrá jugar a 4K pero a 30 FPS, mientras que a 1080p sí que funcionará a 60 FPS. Las versiones de Play 4 y Xbox One correrán a 1080p 30 FPS y la versión de Switch irá a 720p a 30 FPS, todo esto, claro, en dock. Esto no lo ha confirmado Sega aún, así que tenemos que coger esta información con pinzas. Si compras Sonic Frontiers en una Xbox One, podrás jugarlo en una Serie X o Serie S, totalmente optimizado para ello sin tener que pagar por volver a comprarlo. Lo mismo ocurre si lo compras para Play 4 en la PlayStation Store, lo podrás disfrutar en tu Play 5. Si reservas Sonic Frontiers en su versión física, obtendrás un cofre de aventurero, en el que se incluyen puntos de habilidad, semillas rojas de poder, semillas azules de defensa. Mientras que si lo reservas la versión digital, hay dos tipos, la Digital Standard Edition y la Digital Deluxe Edition. La Digital Standard Edition lo que te trae, obviamente, el juego principal, pero al reservarlo tienes dentro del cofre de aventurero puntos de habilidad, semillas rojas de poder y semillas azules de defensa. Mientras que si lo reservas por la edición Deluxe Edition, recibes, aparte de todo lo que trae la estándar, trae otro cofre, el cofre del explorador, que traerá fragmentos de recuerdos de Amy, una pieza de portal, llaves de célula del caos, guantes y zapatos adicionales para Sonic, y además un libro digital de ilustraciones con mini banda sonora digital, que trae 25 temas. Y esto es todo lo que sabemos sobre Sonic Frontiers. Si me he dejado algo, déjalo en la caja de comentarios para que otras personas puedan verlo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, déjate un like, y si quieres saber más novedades sobre Sonic, puedes suscribirte en el canal, te lo agradecería mucho. Sin más, me despido. Un saludo.